Hola otra vez y bienvenido a Notas de Medicina. Este día vamos a hablar acerca de balística y heridas por proyectil disparado por arma de fuego. La balística es la ciencia que estudia los mecanismos de vuelo, conducta y efecto de los proyectiles. Se divide en tres clases principales: la interna, que son los procesos dentro del arma de fuego; la externa, que son los procesos cuando el proyectil sale por la boca del cañón; y de efectos, que son los procesos ocasionados por el proyectil al penetrar en el tejido humano o animal. Para esto también hay que comprender varios conceptos. Primero, las armas de fuego son armas que lanzan uno o varios proyectiles que son propulsados por la acción de pólvora combusta. También se definen como instrumentos de dimensiones y formas variadas que lanzan de forma violenta uno o varios proyectiles aprovechando la fuerza expansiva de la pólvora combusta, específicamente de los gases que se desprenden al inflamarse de forma instantánea una sustancia explosiva en un espacio confinado. Tiene múltiples partes, pero las tres partes esenciales de toda arma son la culata, los mecanismos de disparo y eyección, y el cañón y el ánima. Estas se clasifican de múltiples formas, ya sea por su longitud, ya sean cortas, medianas o largas, el peso o la potencia, livianas o pesadas, el mecanismo de funcionamiento, ya sea disparos tiro a tiro o automáticas, los sistemas de disparo, ya sean con cerrojo o sin cerrojo, el tipo de proyectil, que puede ser único o múltiple, el ánima del cañón, que puede ser lisa o estriada, y el uso o diseño, fin de diseño del arma, ya sea deportiva, de caza, militar, entre otras. El proyectil es el elemento sólido lesivo eyectado a gran velocidad durante el disparo. El disparo o el tiro en sí tiene tres partes principales. El primero es la pólvora, que es la mezcla que comunica las fuerzas de propulsión al proyectil. El segundo es el taco, que es una especie de arandela o disco, ya sea de cartón o parafina, especialmente encontrado en tiros de escopeta, y sirve para concentrar la fuerza propulsora. Y el tercero es el proyectil en sí. Los proyectiles, como ya habíamos mencionado, pueden ser únicos o múltiples. Únicos, las armas que conocemos, 9 milímetros, ¿no? Las múltiples, lo más común son las escopetas, que pueden tener varios perdigones dentro de un solo cartucho. La balística es una ciencia amplia y complicada. Sin embargo, para comprender lo que nos compete, que es lo más básico, tenemos que también saber cómo son los mecanismos de lesión por proyectil disparado por arma de fuego. A excepción de las lesiones por desaceleración, todo trauma mecánico, ya sea por golpe, puñalada o especialmente por disparo, es ocasionado por la transferencia de energía cinética de un objeto en movimiento, sea el cuerpo lesivo, a los tejidos que lo reciben. Para que ocurra el daño, gran parte o toda la energía cinética debe ser absorbida por este tejido blanco, donde se va a disipar como calor, ruido y disrupción mecánica. Como médicos, nuestro interés principal es en la balística de efectos, que nos va a explicar las lesiones que podemos encontrar en los tejidos blandos. Sin embargo, también la balística externa puede influir con lo que vamos a encontrar en estos tejidos. Existen tres movimientos principales del proyectil en la balística externa que nos van a explicar las lesiones que podemos encontrar en los tejidos blandos. Estos son el cabeceo, que es el movimiento hacia arriba y abajo de la punta del proyectil; la precesión, que es el movimiento ondulatorio de la punta del proyectil en el vuelo; y la nutación, que se define como un movimiento ligero y regular en el eje de rotación de un objeto simétrico que gira sobre su propio eje. Regresando a los mecanismos de lesión, si el proyectil logra atravesar los tejidos, este va a conservar gran parte de su energía cinética, ocasionando poco daño al tejido más allá del tracto propiamente dicho. Sin embargo, la fatalidad de esto va a ser determinada por el área lesionada en sí. Otros factores que van a afectar el modo de lesión y la gravedad de las lesiones son la forma del proyectil, la velocidad del proyectil y la posibilidad de deformación de este o fragmentación del mismo. Se menciona que al impactar el tejido, el proyectil va a ocasionar una onda de compresión sónica que dura unos microsegundos. Posteriores a esta onda sónica, el proyectil propiamente dicho va a impactar los tejidos blandos y la lesión producida por el proyectil es generalmente de tipo contuso. Al penetrar en el blanco, el proyectil separa los tejidos de forma mecánica, generando un trayecto
poco más grande que el diámetro del proyectil mismo, la cual es la cavidad permanente. Y especialmente en los proyectiles de alta velocidad, se va a generar una aceleración de los tejidos periféricos al tracto de la cavidad permanente, ocasionando una especie de fuerza centrífuga. Va a empujar los tejidos hacia la periferia de la cavidad permanente, en una cavidad muchísimo más grande que el proyectil en sí, alcanzando un tamaño máximo en unos segundos y posteriormente generando una especie de efecto pulsátil, creando una cavidad virtual. El problema de esta cavidad virtual es que genera un efecto de succión, lo cual atraerá detritus, restos hemáticos, tejido desvitalizado, ropas hacia el interior de la cavidad permanente. Y a su vez, el efecto pulsátil, dependiendo de la elasticidad del tejido, generará menos o más daño en los tejidos que esté afectando. En casos de tipo forense, la muerte se va a dar en segundos. Sin embargo, en casos donde el paciente ha sobrevivido y se le realiza una intervención para salvarle la vida, es de recordar la cavidad virtual, debido a que posteriormente podemos evidenciar lesiones en la periferia de la cavidad permanente que pueden ser explicadas por la cavidad virtual. Entre estos podemos encontrar daños secundarios como infartos, necrosis, entre otros. Con respecto a la morfología, la herida de entrada en los proyectiles, especialmente en los proyectiles únicos, suele ser una sola lesión, a menos que este mismo proyectil pase por varias estructuras corporales. El orificio en sí va a ser de forma oval, debido a las líneas de tensión de la piel y de menor tamaño que el calibre del proyectil. Es de aclarar que en ningún momento se puede establecer el calibre del proyectil solamente observando el orificio de entrada. Y este orificio, en circunstancias que lo permitan, va a tener características que nos ayudarán a determinarlo como orificio de entrada. Y estos son el tatuaje, que son formaciones alrededor del orificio originadas por componentes del disparo, los cuales pueden contener, en primer lugar, la cintilla erosiva, que es el área contundida y erosionada alrededor del orificio de entrada, donde se observa que el proyectil ha vencido la elasticidad del tejido, rompiéndolo finalmente. Y otro componente es el taraceado o tatuaje en sí, que se compone de la quemadura por llama en las pólvoras que todavía generan llama, los granos de pólvora no quemados que pueden salir por la boca del cañón e impactar la piel del objetivo, y un depósito negro de humo que es simplemente los gases generados por la combustión de la pólvora. El trayecto es el recorrido de la bala en los tejidos, lo cual puede ser rectilíneo o tener algún tipo de desviación. El trayecto suele ensancharse debido a deformaciones del proyectil, así como por la generación de proyectiles secundarios, ya sea por la fragmentación del proyectil o por estructuras duras como hueso. Si el proyectil no ha salido, este suele encontrarse al final del trayecto en un saco ciego rodeado por una bolsa hemática. El orificio de salida, al contrario, va a tener una forma inconstante, por definición. Su tamaño y forma dependen del proyectil y de los tejidos que éste haya afectado. Suelen presentar una forma estrellada con eversión de los bordes, una hernia de tejido subdérmico y puede tener múltiples laceraciones o un tamaño mayor si ha habido proyectiles secundarios. Este evidentemente no va a presentar ninguna de las otras características descritas en el orificio de entrada. Hablando estrictamente en el sentido forense, otras estructuras en el trayecto del proyectil nos pueden ayudar a establecer cuál es el orificio de entrada y salida. Por ejemplo, la calota craneana, con su estructura bilaminar, en el orificio de entrada se generará un bisel en la parte interna del cráneo y será lo contrario en el orificio de salida. Las distancias del disparo son difíciles de establecer y existen diferentes clasificaciones. Sin embargo, generalmente se establecen, en primer lugar, a boca de jarro, que es el disparo que se realiza con la boca del arma de fuego en contacto firme con la piel. Esta lesión de boca de jarro o boca de mina viene definida por la violencia de las lesiones que se van a encontrar, caracterizada por estallidos y arrancamientos cutáneos que se producen por el estallido de los gases bajo la piel. En segundo lugar, encontramos el disparo a quemarropa, el cual es realizado
a una distancia no superior al alcance de la llama de la pólvora. Sin embargo, no se encuentra en un contacto firme de la boca del cañón con la piel. En esta se van a encontrar las características que hemos descrito: un orificio rodeado por cintilla de contusión y un tatuaje denso, que también se puede ver ennegrecido por el humo de la pólvora. Es de aclarar que la distancia de disparo es muy difícil de establecer solamente con el examen físico. La distancia de disparo se va a establecer a base de disparos de prueba realizados con el arma que se sospeche que se haya utilizado. Se puede encontrar de 30 a 45 centímetros de distancia, o por lo menos a 1 centímetro de la piel. Esto también va a depender del tipo de arma utilizada, el estado del arma utilizada y el tipo de pólvora que se haya utilizado. En tercer lugar está el disparo a corta distancia, que son distancias inferiores al tatuaje de pólvora que hemos descrito previamente. Entonces puede presentar las mismas características que el anterior, pero su determinación va a depender, como habíamos dicho previamente, de disparos de prueba. Y en ocasiones solamente se va a encontrar un poco de tatuaje y la cintilla erosiva. Y el disparo a distancia intermedia o larga en proyectiles únicos es un disparo en el cual ya la distancia es superior y el tatuaje de pólvora no va a lograr alcanzar el tejido, donde solamente se va a encontrar el orificio y la cintilla erosiva. También hay que aclarar que estructuras, ropa u otras cosas que se pueden encontrar entre el arma y el blanco van a interferir con el tatuaje de pólvora. También hay que recordar que las dinámicas de los proyectiles múltiples, especialmente las escopetas, van a ser diferentes. Lo único que tenemos que saber es de que estos perdigones van a separarse de forma progresiva mientras aumente la distancia. Y con respecto a las lesiones, hay que recordar que el daño directo causado por el impacto mismo del proyectil a los tejidos y también los efectos de la onda de choque, la presión que esto va a generar y el intercambio cinético son lo que nos van a generar las lesiones que vamos a encontrar cuando examinemos al paciente. Que el tejido humano es semilíquido, por lo cual órganos sólidos, al ser un poco más densos, van a ser dañados de forma más frecuente. Órganos que pueden encontrarse llenos de líquido, como la vejiga, pueden incluso estallar debido a la propulsión por esta misma fuerza cinética. Los proyectiles no deben extraerse si esto va a generar una mayor disección, dificultad o riesgo para el paciente. Y se extraen si se encuentran durante el procedimiento quirúrgico ahí a la mano, o si se encuentran, por decir, intracardíacos, intraarticulares o dentro de un vaso importante. Y al contrario de lo que se podría creer, el proyectil no es estéril, por lo cual es importante una antibiótico terapia adecuada. Con respecto a los orificios por el proyectil en un paciente vivo, existen diversas opiniones. En general, lo que se recomienda con los orificios de entrada y salida es debridarlos de forma adecuada, remover los tejidos que ya no son vitales, realizar una adecuada limpieza y un cierre tardío, unos 3 a 5 días posterior. El manejo de las lesiones internas dependerá de la región que haya sido afectada por el proyectil y el estado general del paciente. Uno de mis libros favoritos, La Casa de las Hojas. Es un libro extraño, no es fácil de describirlo, es una especie de historia de terror acompañada de una historia romántica. Sin embargo, lo interesante del libro es la forma en que cuenta su historia. Es una especie de libro creado a partir de otro libro encontrado donde un ciego estaba haciendo un análisis de una película. Y la película que el ciego describe es el evento real en el cual un hombre filma cómo de un día para otro su casa es más grande por dentro que por fuera, y otro día descubre en la sala de su casa una puerta que va a un corredor. Sin embargo, al observar la casa por fuera, esta puerta no dirige a ningún lugar. El autor ha creado una historia bastante interesante en este libro. Sin embargo, aparte de la historia, que efectivamente es muy buena, es muy interesante, una característica principal de este libro es la forma en que está escrito, el cual presenta múltiples notas al pie, y estas notas al pie pueden tener más notas al pie que dirigen a otro capítulo y de repente dirigen a otra literatura que no existe,
o de repente lo dirigen a una nota del editor al final del libro y al encontrar la nota no existe tampoco. Bastante complicado de leerlo. Un libro muy bueno, se lo recomiendo bastante. La Casa de las Hojas. No intentaré decir el nombre del autor porque efectivamente lo voy a decir mal.